Esta noche quisiera compartir con ustedes sobre el plan eterno de Dios. El libro de Génesis, capítulo 1, versículo 1. He preparado en mi presentación, allí ya trae citas bíblicas. Génesis capítulo 1, versículo 1, dice así: en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Tan solo un versículo tiene gran profundidad. Aquí nosotros vemos una palabra en el principio. Pero la Biblia a mí me lanza una pregunta. ¿El principio de quién? ¿Pueden sentarse, por favor? Entonces, la palabra en el principio, en el hebreo es Bereshit. En griegos, arge, o sea, es un inicio. Por eso nos deja muy pensativos. En el principio Dios creó, dice aquí, creó Dios los cielos y la tierra. Entonces me viene una pregunta. Entonces, antes de este principio, Bereshit de Dios, en hebreo, en el principio, ¿qué era? La Biblia es un libro bastante grueso, son de 66 libros, el Antiguo Testamento 39, el Nuevo Testamento son 27, son 66 libros. Pero eso, cuando yo era maestro de escuela dominical, como un chiste cristiano enseñaba a los niños, ¿sabe qué número telefónico tiene? Los niños no sabían contestar. No sé, Dios tiene su celular, sí tiene una línea telefónica. Su número 66 39 27. Así jugaba con los niños. Porque son números de libros del Antiguo y el Nuevo Testamento, 39 y 27 son 66. Estos 66 libros se escribieron un promedio de durante 1600 años a través de unos 40 personas. Entonces, aquellas personas quienes escribieron la Biblia no se puede llamar escritores, porque escritor conforme a su talento, su inteligencia puede redactar, pero aquellos hombres nunca redactaron conforme a sus talentos y sus ideas, sino como periodistas, como reporteros, conforme a la revelación de Dios, como Dios les mostraba todo lo que ellos estaban viendo por medio de revelaciones, empezaron a escribir. Por lo tanto, la Biblia, cada libro, no es invento de alguna persona, sino supuestamente como un reportero, todo lo que ha visto, escribirlos. Pero ¿qué pasa? Alguna persona dice: ¿cómo ustedes saben que Dios existe? Eres invisible. ¿Cómo puedes saber que Dios existe? Hay muchas maneras en las que nosotros podemos sentir la presencia de Dios. Pero una de ellas, cuando una persona con todo su corazón lee la Biblia, se sorprende en gran manera. Porque en la Biblia nosotros podemos sentir una perfecta armonía, concordancia. Imagínense cerca de 40 personas en un solo cine, si mostrara una película de hora y media y 2 horas, luego les damos una hoja de papel en blanco. Usted puede resumir la historia de esta película, qué mensaje quería transmitir a nosotros, puede escribir. Aunque en un solo mismo lugar, unos 40 personas ven una sola misma película, cuando luego de recibir sus reportes podremos entender cada quien con diferente punto de vista, diferentes perspectivas. Es difícil encontrar coincidencia. Pero vamos a pensar, ¿cuánto por ciento de probabilidad
podría haber existido entre 40 personas durante 1600 años. No tiene ninguna posibilidad humana de poder comunicarse entre aquellas personas. Son de diferentes niveles académicos, también posiciones económicas, sociales. Algunos eran reyes, algunos sacerdotes, algunos agricultores, algunos pastores, algunos presos, algunos pescadores. Durante 1600 años no tiene ninguna posibilidad de poder robar la riqueza intelectual de otra persona. No era una época que existía la tecnología a través del buscador de internet. Solo escribir alguna frase puede ver mucha información. No era así. Sin embargo, ellos escribieron todo lo que Dios les mostró y luego se juntaron, llegaron a hacer diferentes libros de la Biblia. Cuando leemos la Biblia, donde sea, no importa cuál libro, cuál capítulo, cuál versículo, nos sorprendemos en gran manera, porque en la Biblia podemos encontrar una perfecta coincidencia, una perfecta armonía, perfecta concordancia. Entonces el Espíritu Santo, aquellas personas fue inspirado por el Espíritu Santo, como reporteros escribieron. Aquí el libro de Génesis, el primer libro del 5 libros de Moisés, Pentateuco. ¿Cómo inicia? En el principio. Aquí, en el principio, en hebreo, Bereshit, en griego, arge, cuyo significado, la cabeza, encabezar, inicio. O sea, en el principio. Entonces la Biblia, iniciando con el primer versículo del primer capítulo, primer libro de toda la Biblia, nos lanza una pregunta. Este principio, este Bereshit, ¿de quién es? Según la Biblia, ya nosotros podemos entender si existe un punto partida del tiempo, o sea, el mundo finito y también mundo de la materia. Ya en el mundo de la materia, ¿qué mineral? ¿Qué cosa es eterno? Porque la gente valora el oro. El oro entre diferentes elementos de minerales dura más tiempo. Por eso con el oro hacemos anillo, algún accesorio para conmemorar el pacto la promesa entre matrimonio. Nosotros con el oro hacemos diferentes accesorios. Pero ¿qué pasa? A veces al descubrir una ruina de cultura mileniaria de hace 2000 años, 1000 años, al descubrirlo podemos ver entre diferentes accesorios, hay accesorios hechos del oro, se está oxidando, se está desapareciendo. En el mundo material no hay ninguna cosa eterna. Si una vez nació, va desapareciéndose. Entonces, la Biblia lanza a nosotros una pregunta. En el principio, creó Dios cielos y la tierra. Bueno, si hay un principio, hay un punto partida, no está a entender, habrá punto final. Si inició un mundo de la materia, mundo del tiempo temporal, algún día nuestro tiempo se acaba. Nuestro mundo material también se acaba. Ya aquí dice los cielos y la tierra. Pero la Biblia habla sobre esta parte, Isaías 65, versículos 17. Ya aquí dice Isaías capítulo 65, versículo 17. Porque he aquí que yo crearé nuevos cielos y nueva tierra.
y de lo primero no habrá memoria, ni más vendrá al pensamiento. También, apóstol Pedro, segunda del Pedro, capítulo 3, versículo 12 al 13, dice así: apresurándoos para la venida del día de Dios, en el cual los cielos encendiéndose serán deshechos y los elementos siendo quemados se fundirán, pero nosotros esperamos según sus promesas cielos nuevos y tierra nueva, en los cuales mora la justicia. También apóstol Juan, en el libro del Apocalipsis, habla de la misma manera. Apocalipsis capítulo 21, versículo 1, vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo, la primera tierra pasaron, y el mar ya no existía más. Ya la Biblia nos está hablando así. Dios creó los cielos y la tierra. Pero ¿qué pasa? El profeta Isaías, el apóstol Pedro, el apóstol Juan, de la forma repetida, están afirmando: algún día nuestros cielos, nuestra tierra, se van a desaparecer. Entonces la Biblia nos lanza una pregunta: en el principio, Bereshit, en el principio, si hubo un punto iniciativo del tiempo nuestros, punto iniciativos del mundo material, nos da a entender de que habrá punto final también. Entonces, en este mundo que Dios ha creado, nada es eterno. Todo es temporal, es un mundo finito. Si hay un inicio, habrá un fin. Entonces nosotros tenemos que pensar, entonces, antes de Bereshit, luego de Bereshit, ¿quién era? ¿Quién será? ¿Qué era? ¿Qué será? Nosotros estamos viviendo demasiado enfocado en nuestro mundo. Mundo de la materia, mundo del tiempo finito. Por eso cerca de 70, 80, algunas personas hasta 100 años de vida, nosotros considerando demasiado valiosa, ponemos toda nuestra esperanza en este mundo. Pero la Biblia nos da a entender este mundo, el mundo nuestro, también la vida nuestra, es un lugar del paso. Porque antes del Bereshit, después del Bereshit, tenemos que pensar, porque aquí el Bereshit no es el principio de Dios, porque Dios no tiene principio. Es nuestro principio, que el principio de nuestros universos. Por eso dice los cielos, no solamente nuestro cielo, los cielos. En el principio Dios creó los cielos y la tierra. Como he buscado cita de Isaías, segunda del Pedro, el Apocalipsis, todos los periodistas de las Biblias dijeron, ellos en la revelación vieron primeros cielos, la primera tierra se desaparecen, luego viene nueva tierra y nuevos cielos. Podemos entender que nuestra vida, nuestro mundo diseñados con un propósito, estamos viviendo en un mundo que Dios había creado con un propósito. ¿Qué dice el libro de Salmos capítulo 90, versículo 1 y 2? Salmos capítulo 90, versículo 1 y 2 dice así: Señor, tú nos has sido refugio de generación en generación antes que naciesen los montes y formases la tierra y el mundo. Desde el siglo hasta el siglo tú eres Dios. Entonces nos da a entender, antes de Bereshit era Dios. Entonces, después de Bereshit será Dios.
Entonces nosotros, mientras tantos que vivimos aquí, la Biblia nos quiere transmitir un mensaje bien claro. El mundo nuestro no es una morada eterna donde Dios quiere que nosotros eternamente vivamos, sino es un lugar del paso. Entonces nosotros hemos nacido en un lugar del paso. Desde cuando nazca una persona, comienza a ir hacia donde, a la muerte. No sé aquí en Panamá, ¿cómo imita el lloro de un bebé recién nacido? ¿Cómo ustedes imitan? Cada país de diferente forma. ¿Cómo se canta el gallo panameño? El gallo panameño seguramente canta en español, pero el gallo coreano se canta en coreano. Los coreanos, ¿cómo imita? En vez de kirikiri, sino kokio, dice. Porque gallo coreano se canta en coreano, gallo panameño en español. Entonces, bebé recién nacido, bebé panameño, como llora, como nosotros imitamos. Pero hay una broma, un chiste surcoreano, como dice, yo oigo el niño recién nacido, como llora. Aigo. O sea, aigo, es inglés. ¿Qué quiere decir? Aigo, me voy. ¿Hacia dónde me voy? Desde cuando nazca, va hacia la muerte. Entonces nosotros estamos viviendo en un mundo del paso. Y Dios entonces nos quiere dar a entender, ¿sabes qué? Yo te he creado con un propósito. Este mundo tiene un propósito, porque desde mundo eterno, un día Dios se decidió un pedacito, cortarlo, lanzarlo, llegó a ser mundo nuestros. Pues dice, en el principio, Bereshit, de eternidad provino el mundo finitos del tiempo, finitos mundo de la materia. Algún día nosotros de donde venimos al mismo lugar regresaremos. Entonces Dios con un propósito nos ha creado, con un propósito ha creado esta tierra, con un propósito ha creado nuestros universos. Jesucristo vino del mundo eterno. Él vino del mundo eterno al mundo del tiempo finito, un mundo muy incómodo con un propósito. Él vino a este mundo para invitarnos. ¿A dónde? Al mundo eterno. San Juan capítulo 14, versículo 1 al 3. San Juan capítulo 14, versículo 1 al 3 dice así: no se turbe vuestro corazón. Creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere, y os prepararé lugar. Vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Jesucristo vino del mundo eterno para invitarlo. Yo me vengo aquí para invitarte. Yo no quiero tenerte en ese lugar. Ese lugar es un lugar incómodo. Es el lugar donde el tiempo corre. No es un mundo eterno, sino un mundo del tiempo finito. En esta dimensión, el concepto del tiempo no es eterno, sino corre. Ya que el tiempo corre, el tiempo corrido consideramos el pasado. El tiempo que está corriendo, el presente. El tiempo que está por venir, el futuro. En nuestro mundo, en nuestra dimensión tan incómoda e imperfecta, el tiempo corre. Por lo tanto, nace tres conceptos del tiempo.
el pasado, el presente, el futuro. Además, no solamente en cuanto al tiempo, es un mundo finito, o sea, un mundo finito, sino este mundo material va desapareciéndose, se corrompe con el tiempo, se deshace. Entonces Cristo vino a este mundo para invitar a los seres humanos. Yo quiero invitarlos. Ahora voy a ir a casa de mi Padre. Yo voy a preparar lugar para ustedes. En la casa de mi Padre hay bastantes moradas. Si no, yo les hubiera dicho, voy para preparar lugar. Cuando termine de prepararlo, voy a regresar a llevarlos a donde yo esté, para que ustedes también estén. Ya entonces, aquí nosotros tenemos que pensar un poco. Dios manda a nosotros una carta de invitación. Yo te amo, yo te quiero, pero no en este mundo tan incómodo. Aquí también sí, claro, te amo, te quiero, pero en realidad yo tengo un plan, tengo planes establecidos, un plan eterno. Quiero invitarte, quiero llevarte a donde yo esté para que también tú estés conmigo, pase conmigo eternamente. Entonces, ¿esto qué entendimiento ofrece a nosotros? Si fuera así, el mundo nuestro fue diseñado como sombra, como modelo del mundo del tiempo eterno. Entonces, mundo finito del tiempo, mundo material tiene un propósito para que nos sirviera como una sombra, un modelo del mundo eterno, mundo tan maravilloso. Por eso gente que nace en esta tierra, en lo largo de su caminata, viendo la naturaleza, viendo la obra de Dios en su vida, a través de alguna naturaleza, hechura, algún acontecimiento, tiene que poder ver la sombra del mundo eterno a donde Dios nos quiere llevar. Yo leo bastante la Biblia, he leído muchas veces, aunque nunca he contado total cuántas veces, mínimo más de 100 veces de la Biblia completas, por parte muchas veces más, ni puedo contar cuántas veces. Pero cada vez que leo la Biblia me quedo muy, muy sorprendido por tanta profundidad. Porque en el libro de Génesis capítulo 2, nosotros podemos ver sobre el paraíso que Dios había puesto en la parte oriente de la tierra, el huerto de Edén. Entonces ahí nosotros podemos la descripción. En el huerto de Edén, un río atravesaba todo el huerto. Luego se partía por 4 quebradas. Este río daba vida al huerto. En el centro había el árbol de vida. Entonces, sobre el huerto de Edén está escrito en el capítulo 2 del primer libro de la Biblia, que es Génesis. Pero luego de leer los 66 libros de la Biblia, el último libro es el Apocalipsis. El último capítulo es 22. ¿Qué pasa? En el último libro de la Biblia, en el último capítulo, la Biblia describe el diseño del paraíso celestial. Hay el trono del Cordero. Debajo del trono del Cordero mana una fuente de agua manantial, de agua viva. Atraviesa todo el huerto del paraíso celestial. Da vida. En el medio hay un árbol, se llama árbol de vida.
Entonces la Biblia me deja muy sorprendido. ¿Qué pasa? Entonces el huerto del Edén, o sea, el paraíso en la tierra, el huerto de Edén que está escrito en el libro de Génesis capítulo 2, en el primer libro de la Biblia, era sombra, modelo del paraíso celestial que aparece en el último libro, el Apocalipsis de la Biblia, el último capítulo 22. Entonces me quedo muy pensativo. Para mí, el tiempo tiene tres conceptos: el pasado, el presente, el futuro. Pero Dios no pertenece a nuestro tiempo, Él es eterno. Entonces, antes de crear nuestro mundo, Él ya tenía su mundo. Entonces, el mundo nuestro fue diseñado para que el mundo nuestro nos diera un servicio, una función como sombra, modelo del mundo eterno. Te puede entender, entonces el modelo original del huerto de Edén era el paraíso celestial. Entonces, conforme al modelo del paraíso celestial, Dios en la tierra hizo un huerto de Edén. También en la Biblia nosotros podemos ver, en el libro de Éxodos capítulo 26, versículo 30, Moisés estuvo en la cumbre de monte Sinai. Éxodos capítulo 26, versículo 30. ¿Puede cambiar de la imagen, por favor? Entonces, Moisés, y alzarás el tabernáculo conforme al modelo que te fue mostrado en el monte. No, creo que demasiado avanzados. Aquí dice, cuando Moisés estaba en la cumbre de monte Sinai, aproximadamente del año 1491 antes de Cristo, desde de la cumbre de monte Sinai vio el modelo del templo celestial. Entonces, conforme al modelo del templo celestial, Dios le mandó que hiciera el tabernáculo terrenal. Según nuestro punto de vista, el tabernáculo de Moisés era antes del templo celestial, pero si nosotros leemos bien atentamente la Biblia, no fue así. Antes que Moisés levantara el tabernáculo en el desierto, ya había el templo celestial, el templo verdadero. Entonces el templo que Moisés hizo, o sea, el tabernáculo, luego Salomón, Zorobabel, eran modelos, sombras del templo celestial. Aquí Hebreos capítulo 8, versículo 5, dice así. Hebreos 8, capítulo 8, versículo 5, los cuales sirven a lo que es figura y sombra de las cosas celestiales, como se le advirtió a Moisés cuando iba a erigir el tabernáculo, diciéndole, mira, haz todas las cosas conforme al modelo que se te ha mostrado en el monte. ¿Qué es lo que yo quiero explicar a ustedes? He iniciado con una palabra Bereshit, en el principio. Aquel punto partida del tiempo, del mundo material, fue de nuestro inicio, nuestro principio, pero no de Dios. Porque nuestro Dios es eterno. Antes del Bereshit era Él. Luego que cuando se acabe el mundo del Bereshit, inicio, algún día se acaba, llegará a punto final, también será Dios. Entonces, nuestro mundo, nosotros decimos larga historia, para Dios, como un puntito de la noche. Entonces, nuestra historia
nuestra vida 60, 70, 80, 100 años, Dios nos permite con un propósito. Es el lugar del paso. Dios nos quiere llevar de la tierra al cielo. Nos quiere invitar del mundo del tiempo finitos, al mundo eterno, del mundo material, del mundo celestial. Nos quiere llevarlos. Pues el huerto de Edén fue sombra y modelo del paraíso celestial. El tabernáculo de Moisés, el templo de Salomón, el templo de Zorobabel, era sombra y modelo del templo celestial. Entonces nosotros en la Biblia podemos ver, Dios nos está invitando, toma mi mano, nos trata como un niño. Pablito, toma mi mano. Tú perteneces al mundo del tiempo finito, al mundo material. Toma mi mano, yo tengo un plan. Yo te he dado la vida, yo te he dado esta oportunidad. Te quiero invitar a mi mundo. Del mundo del tiempo finito al mundo eterno. Del mundo material al mundo celestial. La Biblia son de 66 libros, pero supuestamente como una caricatura, como un libro de dibujitos, como revista del dibujito de Dios. Dios nos está explicando, ¿no me entiende? Tu mundo yo lo he creado con un propósito, ya que tiene punto de partida, vendrá punto final algún día del tiempo, del espacio, del material, porque yo te permite vivir aquí, porque hacia ti tengo un plan maravilloso. Te quiero invitar, te quiero llevar de este mundo a mi mundo. No sea que sea una criatura, sea mi hijo, mi amado hijo, viva conmigo eternamente. O sea, nuestro Dios nos está dirigiendo del mundo del tiempo limitados al mundo del tiempo ilimitado, al mundo eterno. Ya en la Biblia nosotros podemos ver, la Biblia habla mucho de la ofrenda expiatoria, pero primero la Biblia nos presenta una ofrenda expiatoria para una persona. Fue para Adán. En el libro de Génesis capítulo 3 versículo 21 dice así: Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles, los vistió. Para Adán, cuando Adán pecó, se sintió culpable. A él le ingresó la cognición de culpa. Ya conoció qué es la culpabilidad. Cuando él se sentía culpable, ya no pudo comunicarse más con Dios, porque Dios es santo y perfecto. Él se sentía culpable. Entonces, por culpa, por el pecado, él se mantenía alejado. ¿De qué pasa? Con hoja del higo, él quería hacer una túnica para vestirse y sentirse menos culpables. O sea, quería ser justificados. Pero aquella túnica no duraba mucho tiempo, porque cada pieza era la hoja del higo, se secaba, se resecaba, se rompía. Diferente parte de su cuerpo se encontraba desnudo. ¿Qué quiere decir? Nuestros propios méritos, nuestras acciones, aunque sean buenas, no puede ser una verdadera justicia, porque no es durable. Con el tiempo se seca. Dios estaba viendo a Adán: Adán, así tú nunca podrás acercarte a mí, porque ya tú conoces qué es la culpa. ¿Qué le hizo? Mató un animal limpio. Quitó su piel, con la piel de aquel animal le hizo túnica de pieles. Entonces, por un hombre hubo un sacrificio expiatorio.
Adán por primera vez vio el derramamiento de la sangre, lo que es la paga del pecado para Dios. Vio la sangre que contiene vida, cómo fue derramada para pagar la paga de su culpa. Con la piel de aquel animal, Dios le dio el perdón de sus pecados. Hubo entonces una ofrenda expiatoria para una persona. También la Biblia nos presenta una ofrenda expiatoria para una familia. Éxodo capítulo 12, versículo 3. Éxodo capítulo 12, versículo 3 dice así, hablando a toda la congregación de Israel, diciendo, en el 10 de este mes, tómese cada uno un cordero según las familias de los padres, un cordero por familia. Habla de la primera Pascua. De Pascua en hebreo significa el salto, el paso. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué salta? El juicio de la mortandad pasa de aquella familia a otra familia, salta de aquella familia a otra familia. Entonces, para una familia hubo una ofrenda expiatoria del cordero con su sangre, untaba dintel y 2 postes. Entonces, ángeles destructores, al ver la sangre, saltaba de aquella casa, pasaba de aquella casa, no podía juzgarlas. Hubo una ofrenda expiatoria para una familia. Luego vamos a ver Levítico 16, versículo 34. Levítico capítulo 16, versículo 34 dice así, esto tendréis como estatuto perpetuo para hacer expiación una vez al año por todos los pecados de Israel. Y Moisés lo hizo como Jehová le mandó. Habla de la ofrenda expiatoria del día de Yom Kippur, día de la gran expiación. Ofrece un macho cabrío por todas las culpas, por todos los pecados que una nación, Israel, durante un año había cometido. Entonces, había una ofrenda de mayor efecto, mayor eficacia para una familia, una nación, su vigencia un año. Durante un año, una nación, todos los pecados que había cometidos, podía recibir el perdón. Fíjense ustedes, Dios, ¿qué está haciendo? Había una ofrenda por una persona. Había una ofrenda por una familia. Había una ofrenda por una nación, cuya vigencia es un año. Poco a poco Dios está aumentando su vigencia, su efecto, la ofrenda expiatoria de una persona, una familia, una nación. Luego, San Juan capítulo 1, versículo 29. Dice así, San Juan capítulo 1, versículo 29, el siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Aquí la Biblia nos presenta un Cordero, pero de Dios, el Cordero que Dios preparó para quitar el pecado de no una nación, sino el pecado del mundo. Aquí nosotros podemos ver el corazón de Dios. Pablo, toma mi mano, mira aquí, he aquí una ofrenda expiatoria por una persona. Aquí una ofrenda expiatoria por una familia. Aquí una ofrenda expiatoria para una nación. Aquí una ofrenda para todo el mundo. ¿Qué está haciendo? Poco a poco nos está invitando. ¿Aún no te das cuenta? ¿Qué sería mi regalo para ti? ¿Qué sería mi obsequio? Todavía tú no entiendes. Te estoy explicando de una persona, de una familia, de una nación, ahora de todo el mundo.
Vamos a ver Hebreos capítulo 10, versículo 1 al 4. Todo lo que yo he contado son parte de la historia del Antiguo Testamento. Hebreos capítulo 10, versículo 1 al 4 dice así: ¿por qué la ley teniendo la sombra de los bienes venideros? No la imagen misma de las cosas nunca puede, por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año, hacer perfectos a los que se acercan. De otra manera, cesarían de ofrecerse, pues los que tributan este culto, limpios una vez, no tendrían ya más conciencia del pecado. Pero en estos sacrificios, cada año se hace memoria de los pecados, porque la sangre de los toros y de los machos cabríos no puede quitar los pecados. Ya que Dios en el libro de Hebreos capítulo 10, versículo 1 al 4 está confesando, sabe, aunque yo te di diferente ordenanza según la ley de Moisés, pero ¿qué pasa? La ley tiene la sombra de los bienes venideros, no la imagen misma. La ley no nos puede salvar, la ley no nos puede vivificar. Si la ley pudiera vivificarnos, Moisés sería nuestro Salvador, porque Moisés quien trajo la ley. Si la ley pudiera salvarnos, si la ley nos pudiera vivificar, no necesitaríamos otro Mesías, porque Moisés sería nuestro Redentor, Moisés sería nuestro Mesías. Pero la Biblia que dice, la ley teniendo la sombra de los bienes venideros, no la imagen misma de las cosas, nunca puede, por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año. Se habla de la ofrenda expiatoria de Yom Kippur, una ofrenda expiatoria para una nación durante un año, todos los pecados, rebeliones que había cometido. Es la ofrenda mayor según la ley de Moisés. Pero ¿qué pasa? A pesar que ofrenda del día de Yom Kippur, su vigencia es un año para una nación, pero en realidad, por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año, habla de la ofrenda de Yom Kippur, hacer perfectos a los que se acercan. De otra manera, cesarían de ofrecerse, pues los que tributan este culto, limpios una vez, no tendrían ya más conciencia del pecado. Pero en estos sacrificios, cada año, se hace memoria de los pecados, porque la sangre de los toros y de los machos cabríos no puede quitar los pecados. Entonces la Biblia nos lanza una pregunta: ¿entonces Dios está jugando con nosotros? Dios, si esta ordenanza no sirve, es inútil, ¿para qué nos ha exigido? ¿Para qué nos ha insistido en hacerlos si no nos puede salvar? ¿Cuál era el propósito de la ley? La ley de Moisés tiene la sombra, dice la sombra de los bienes venideros. Dios mandó esta ordenanza de 613 mandamientos de la cumbre de Monte Sinai. En sí es sombra, en sí es modelo. Por esta sombra, por este modelo, Dios quería hacernos recobrar una visión espiritual, una visibilidad espiritual para poder ver cuál sería la imagen verdadera de esta sombra. ¿Cuál sería la imagen verdadera? Porque la ley en sí es sombra y modelo. Vamos a ver Hebreos capítulo 9, versículo 11 y 12. Hebreos capítulo 9, versículo 11 y 12, dice así: pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es decir, no de esta creación, no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre, entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido
eterna redención. Ya aquí la Biblia dice, la ley, el tabernáculo, encierra sombra y figuras. Pero ya estando presente Cristo, los bienes venideros de la sombra, del modelo, de la imagen verdadera de las cosas que eran inútiles, es el verdadero sumo sacerdote. Aunque en la tierra había el sumo sacerdote arónico, pero el cielo Jesucristo llegó a ser sumo sacerdote de los bienes venideros, el único sumo sacerdote en el templo del cielo, por el más amplio y más perfecto tabernáculo. Es original, no es sombra que Moisés hizo, que Salomón hizo, Zorobabel hizo y fueron destruidos, que son sombra y figura, sino por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es decir, no de esta creación, no por sangre de machos cabríos ni de becerros. Ya machos cabrío, ¿en qué día se usaba? En el día de Yom Kippur. Puede quitar los pecados de una nación que durante un año cometió, pero ni siquiera por sangre del macho cabrío, aunque es una ofrenda mayor, por solo cubre una nación, la vigencia un año. De esa manera el mundo entero nunca puede ser perdonado de todos los pecados. Por lo tanto, no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia, el que vino del mundo eterno, sino por su propia sangre. Entró una vez para siempre en el lugar santísimo, no del templo de Jerusalén, que sombra, sino el lugar santísimo del templo celestial, habiendo obtenido eterna redención. Yo al contemplar todo esto me asombro en gran manera. Dios, tu amor es demasiado grande. Señor, tú me formaste con un puñado de polvo de la tierra, me diste un pedacito de tu ser, es mi espíritu. Yo soy una criatura hechura, pero me criaste conforme a tu imagen. Pero ¿cuál era tu propósito? ¿Cuál era tu plan verdadero? No es que en esta tierra un día yo viviera con buena salud y tuviera prosperidad, luego me desapareciera, sino desde la tierra me tomó, me dio un pedazo de su ser, me quería convertir en uno de su hijo, llevarme a donde él está, para que yo también pase eternidad con él, viva eternamente en la gloria. Ese es el propósito de nuestro Dios. Vamos a ver Hebreos capítulo 10, versículo 10 al 22. Ya mi tiempo se acabó, voy a terminar. Hebreos capítulo 10, versículo 10 al 22. En esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Cristo hecha una vez para siempre. Y ciertamente todo sacerdote está día tras día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios que nunca pueden quitar los pecados. Pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios de ahí en adelante, esperando hasta que sus enemigos sean puestos por el estrado de sus pies. Porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Y nos atestigua lo mismo el Espíritu Santo, porque después de haber dicho, este es el pacto que haré con ellos después de aquel día, dice el Señor, pondré mis leyes en sus corazones, en sus mentes las escribiré. O sea, está cambiando del pacto. Anteriormente la ley, donde él puso, donde escribió, en los tablapiedras, pero ahora no. Después que su hijo murió, su hijo nos redimió, él promete, ya no nos dirigirá más con una ley de letra, sino ley de espíritu, porque su mente
porque la ley es mente de Dios, el corazón de Dios no va a poner en la piedra, sino en nuestra mente, en nuestro corazón. Eso se refiere al Consolador, el Espíritu Santo. Aquí que dice: ese es el pacto que haré con ellos después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en sus corazones y en sus mentes las escribiré, añade, y nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones, pues donde hay remisión de estos, no hay más ofrenda por el pecado. Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es de su carne, teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Aquí que dice, San Mateo, San Marco, San Lucas, ellos testificaron cuando Jesús murió, luego de haber dicho su última palabra: consumado es, todo es terminado. El velo del santuario de Jerusalén, desde arriba de la mitad, se rasgó, llegó a ser 2 pedazos. Una pregunta: ¿por qué Mateo lo escribió? ¿Por qué Marco lo escribió? ¿Por qué Lucas lo escribió? ¿Por qué 3 periodistas todo escribieron cuando Jesús expiró? Luego de haber dicho consumado es, hubo un temblor, fuerte temblor. Luego el velo que divide el santuario del templo de Jerusalén, la primera parte, segunda parte, se rasgó, se partió por la mitad desde arriba hasta abajo. ¿Sabe que el velo del santuario de Jerusalén en el tiempo del rey Herodes tenía 18 metros de alturas, 8 metros de ancho, 10 centímetros de espesor? ¿Qué pasa? De ambas extremas, aunque colocara un caballo acá, otro caballo acá, nunca podía romperlos. Además, algún hombre, si lo hubiera cortado, es del 8 metros de altura, desde abajo no puede cortar, debe estar acerruchándolos. Pero cuando Jesucristo expiró, luego de haber dicho consumado es, de golpe de arriba a abajo se despedazó, llegó a ser 2 pedazos. ¿Esto qué quiere decir? El velo, ¿por qué se necesitaba? Cada año ofrecer ofrenda expiatoria, mantener cerrada. ¿Por qué? Cuya eficacia y vigencia 1 año para un pueblo. Pero cuando Cristo murió, el velo se rasgó, llegó a ser 2 pedazos. No se necesita más división, porque Cristo abrió un camino nuevo y vivo. Nosotros, confiando en la sangre del Señor Jesucristo, confiadamente podemos acercarnos al lugar santísimo. El velo del templo de Jerusalén se rasgó, pero no solamente el velo del templo de Jerusalén, en el templo celestial. Jesucristo vino en una carpa, en un velo, es cuerpo. Entonces, en su cuerpo cargó el pecado del mundo. Cuando Él murió, luego haber dicho consumado es, cuando Él pagó la paga del pecado del mundo, en el templo celestial, el velo se rasgó. Cristo abrió un camino nuevo y vivo para que nosotros con sinceridad, con certidumbre, confiando en la sangre de Jesucristo, podamos entrar al lugar santísimo, podamos vivir
eternamente con nuestro Dios. Hermanos, hermanas, hoy Jesucristo nos está esperando. Yo ya preparé todo, hice todo. Amigo, dice, toma mi mano. Yo no quiero dejarte acá. Yo no quiero perderte. Toma mi mano. Yo te invito, sígueme. ¿A dónde nos lleva? Al lugar santísimo, a la gloria. Nosotros confiando en el Señor Jesucristo, confiando en la sangre preciosa del Cristo, de la tierra al cielo, del mundo, del tiempo finito al mundo eterno, del mundo material al mundo celestial, podemos pasarnos. Nuestra verdadera esperanza está allá. Mientras tantos que vivan aquí, aunque nos padezcamos un poco, podemos recobrar la esperanza, la fuerza. Dios está con nosotros. Confiando en la sangre de Cristo, podemos pedir al Padre nos ayude. Él, en el nombre del Cristo, nos quiere bendecir. Tiene preparado muchas bendiciones celestiales en el cielo, en esta tierra. Hoy Dios nos invita, toma mi mano, vamos de la tierra al cielo, mundo material, al mundo celestial, al tiempo finito, del mundo del tiempo finito al mundo eterno. Confíen en la sangre del Señor Jesucristo. De esta iglesia sea anunciada la sangre poderosa del Cristo, suficiente para cambiar nuestra vida, suficiente para llevarnos a la vida eterna. Oremos. Gracias. Visita nuestra página web y encuentra el nuevo contenido que Misión Buenas Nuevas tiene para ti. Desde las noticias internacionales sobre cómo se está compartiendo el Evangelio a todo el mundo, hasta el contenido multimedia como los testimonios de vida y las academias de crecimiento espiritual. Y si te gusta leer, descubre el canal de lectura en donde encontrarás las predicaciones del pastor Oxo Park. También el nuevo contenido para niños como las historietas y la revista Jerusalem Kids, ilustradas de forma entretenida para instruir a la niñez en el camino del Señor. Visítanos, disfruta y comparte todo este nuevo contenido. Todo esto y más en el nuevo diseño web de Misión Buenas Nuevas en español. Con el Evangelio hasta los confines de la tierra, con el Señor hasta el día final. Jerusalem Radio es la emisora internacional online de Misión Buenas Nuevas. Es de fácil acceso ya que se encuentra en gran variedad de aplicaciones. Somos una radiodifusora digital cristiana que comparte el corazón de Dios, con programación variada y un equipo que trabaja para crear contenido de calidad. Innovando, creando, compartiendo y predicando la palabra de Dios. Tenemos como propósito esparcir el Evangelio a todas las personas hispanohablantes alrededor del mundo. Deseamos regalar a todos nuestros oyentes una forma diferente y accesible de acercarse a Dios. Jerusalem Radio, siempre contigo.